vida. Bendecidos, le damos la más cordial bienvenida a la iglesia Reinando en Vida. Oramos para que por medio de este poderoso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea usted enriquecido y que Él mismo nutra su vida espiritual. Es nuestro más sincero deseo que este mensaje sea de su agrado y que le motive a vencer los obstáculos que se enfrentan en la vida diaria. Al final del mensaje le daremos información de cómo comunicarse con nuestro ministerio. Ahora pasamos a la administración de la palabra del Señor para esta ocasión. Bendecidos. Voy a dar un pequeño repasito de unos versos que usé la semana pasada y pues de ahí pues vamos desarrollando lo que quiero compartir hoy. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 17. Antes de comenzar ahí, pues quiero dar un trasfondo de por qué el apóstol Pablo habla esto. Y pues hay dos audiencias bíblicamente que están presentes en la Biblia. Está la audiencia de los israelitas y entonces está la audiencia de los gentiles. Usted sabe que en Gálatas capítulo 2 Pablo viene y dice que a él se le encomendó el evangelio de la incircuncisión, o a los de la incircuncisión, como a Pedro se le encomendó a los de la circuncisión, es decir, a esa audiencia. Esa audiencia la voy a definir de esta manera. Uno, pues Pablo como apóstol a los gentiles, pues ¿cuál es su audiencia? Los gentiles. Y a Pedro como apóstol de la circuncisión, pues a los israelitas, a las 12 tribus de Israel que estaban dispersas a través de toda esa región de aquel tiempo. Y en particular tenemos que entender dos cositas. Y esto pues puede apuntarlo ahí en su libreta. Habían dos condiciones opuestas. Jesús en los días de su carne le dijo a sus discípulos: por camino gentil no vayáis. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Jesús viene y dice: por camino gentil no vayáis. No se metan por ahí, porque yo no lo estoy enviando para ellos. Los discípulos de Jesús estaban encomendados a que den testimonio de que el Mesías había llegado y que al haber llegado se consumió un pacto. La ley de Moisés fue consumada o fue cumplida, y al cumplir la justicia que era conforme a la ley de Moisés, pues el anuncio para los judíos no era que se portaran bien, ya ellos se portaban bien. Ojo. Ya ellos tenían unas costumbres, ya ellos tenían unas tradiciones de una conducta conforme a la ley de Moisés, y conforme a esa conducta, el problema de ellos era que ellos veneraban más su conducta, su tradición, ignoraban la justicia de Dios para establecer la de ellos. Es decir, nosotros no necesitamos a Jesús porque nosotros tenemos la ley. Y como nosotros tenemos la ley, pues nosotros nos salvamos por medio de las obras de la ley. Y el pueblo de Israel no tenía problema con adulterio, ni fornicación, ni borrachera. Nada de esas costumbres eran conforme a la tradición religiosa de aquel tiempo. Aunque me sospecho que tenía que haber una que otra situación para que la carne es carne. Pero por lo general ya ellos estaban, instruidos en cuanto a una conducta conforme a la ley de Moisés y el desarrollo de una conducta que, vamos a decirlo así, intachable. Es decir, tú sabes, cuando tu papá te decía y tu mamá te decía cuando eras chiquito: pórtate bien, ya ellos se portaban bien. El problema de ellos no era su conducta. El problema de ellos era que ellos veneraban más su conducta, más sus obras. Por ejemplo, el joven rico, ¿se acuerdan cuando el joven rico va a donde Jesús y le dice: ¿qué hago para heredar la vida eterna?
Y Jesús le dice, pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y él dijo, pero espera, pero si yo he cumplido la ley, o sea, yo he guardado los mandamientos desde mi juventud, desde mi niñez. Pablo mismo, Pablo como fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible. Para los que no entiendan la conducta de Pablo, Pablo no era un libertino. Pablo era celoso en cuanto a las tradiciones de su nación. En cuanto a la ley irreprensible, aventajaba a todos los de su nación. Por lo tanto, quiero definir esa audiencia. Que cuando Pablo ataca a los de su nación, él no está atacando una conducta que es contraria a la moral. Por todo lo contrario, eran tan moral, ustedes han escuchado la expresión, más papistas que el Papa. El problema era que eran tan y tan rígidos, eran tan eran intransigentes en cuanto a la ley, que ellos establecían su propia justicia y no recibían la justicia que era conforme la Escritura, conforme a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. A lo suyo vino y lo suyo que no le recibieron. Aun cuando todos los profetas profetizaron hasta Cristo, hasta Jesús. Y Jesús cuando resucita le tiene que decir a los discípulos, pero yo no le dije que esto era necesario que se cumpliese. Uno de los problemas de la historia es que mientras tú la estás viviendo, tú no sabes que estás haciendo historia. Mientras usted está criando a sus hijos, usted no se da cuenta hasta que no ve la foto. Ay, yo me acuerdo cuando era bebé. Ay, aquellos tiempos. Pero mientras tú estás viviendo esos momentos, tú no te das cuenta de que tú estás haciendo historia, sea historia familiar o lo que sea. Los pueblos no saben que están haciendo historia. Por ejemplo, nosotros aquí en Puerto Rico, que estamos post María, estamos haciendo historia. Estamos levantando a Puerto Rico. Pastor, pero parece que nunca se va a levantar. Olvídate que lo que parezca, los estamos haciendo día a día. Día a día estamos levantando a Puerto Rico, sea que usted fue a la farmacia y hizo su rutina, esto, lo otro, pero el hecho de que usted no emigró y que usted todavía está aquí, usted está haciendo historia. Cada granito de arena cuenta. Pero mientras la historia, mientras usted está viviendo, usted no sabe que usted está haciendo historia. Lo mismo esta iglesia, nosotros estamos haciendo historia, pero no nos damos cuenta. Ahora, cuando miramos a la foto, nosotros miramos una foto porque estamos limpiando para las Navidades, ya saben que no estamos preparados para las Navidades, pues entonces vimos una foto y allí vi a Ginny con un cargador de Anamari o de Anelí. Aquellos primeros servicios cuando llegaba con el piano cargándolo. Cuando yo usaba corbata. Y 30 libras menos. Pero eso es parte de nuestra historia, eso es parte de la historia que uno vive. Ahora, volviendo otra vez al tema, los gentiles es otra cosa. Pues ya hablamos de la circuncisión. Pues los gentiles es otra cosa. Los gentiles es al garete. Los gentiles son paganos. Es decir, ellos no son monoteístas, ellos no sirven a un solo Dios, ellos tienen múltiples dioses. Seguían las costumbres de Roma. Ellos bebían y comían, fornicaban, eran idólatras, no tenían tales costumbres de seguir una costumbre religiosa. Y a eso es que Dios envía a Pablo. Por lo tanto, cuando Pablo habla aquí de unos aspectos de limpieza y de santidad, entiéndase cuál es la audiencia a quien él está hablando. Porque es que era parte de su trasfondo. Y uno tiene que comprender
cuando leemos eso, cuando vamos a leer esta parte aquí, yo quiero que usted entienda a quién él está hablando y por qué él habla así y por qué él tiene que hablar de esa manera y que no es personal. Porque hay gente que dice, ya empezó con conciencia de pecado, que si esto, que deja de esto, que deja de beber, que deja de fumar, que deja esto y esto lo otro. Pastor, yo no hago nada de eso, pues qué bueno. Ya comenzó con la cantareta ahora de santidad otra vez. Y no es eso. Es que quiero que comprendan el trasfondo, la razón de ser. Por ejemplo, lo que acabamos de leer para la siembra. El ojo se limpia. ¿Cómo tú limpias tu ojo para que tu cuerpo esté lleno de luz? Pues limpiándote de toda contaminación de carne y espíritu. Ahora, vamos a leer. ¿Ya entendimos lo de la audiencia? Dice, esto pues digo y requiero ¿dónde? En el Señor. ¿En quién? Efesios 4:17, perdón. Es que lo había dicho y después me fui en Efesios 4:17. ¿Estamos todos ahí? Sí. Amén. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Usted sabe que hace unas semanitas atrás hablamos sobre la sensibilidad. Cuando usted pierde la sensibilidad, pues pierde función. Entonces, viene y dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a quién. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en quién. En Jesús. Es decir, si usted dice que usted es cristiano, si usted dice que usted es cristiano, que usted es, que Jesucristo es el Salvador de su vida, se requiere, el apóstol Pablo requiere que haya un cambio de vida, que el estilo de vida tuyo sea diferente al resto de los otros gentiles. Lo que hizo que la iglesia primitiva, es decir, aquella iglesia del primer siglo, se destacara dentro del imperio romano, era que ellos no participaban de las fiestas paganas de los romanos, sino que se abstenían. Si había una orgía, ellos no iban a esa orgía. Si había una fiesta de estas de bebelata, ellos no participaban. Es decir, ellos se abstenían para no ser partícipes con el resto de los gentiles, de tal manera que ellos eran otra cosa socialmente. Ellos eran la excepción. Y estos son datos históricos. Esto no es legalismo, esto es parte de la historia que en ciencias políticas, en humanidades, en historia del cristianismo, esto se sabe que es así. Ahora, Pablo está diciendo que si tú has sido enseñado por Jesús y la verdad que hay en Jesús debe dar motivo de que ya tú has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De su amado Hijo. Quiere decir que ya tú no eres partícipe de las tinieblas, ahora tú eres partícipe de ¿qué? De la luz. Y como eres partícipe de la luz, debes ser como hijo de luz. Y en esto yo no puedo ser parcial. O sea, yo no puedo decir, pues, la luz debe ser de 15 vatios porque la de 100 alumbra mucho. O de vez en cuando usa el dimmer, tú sabes, regúlalo para que sea mitad y mitad. Yo como pastor y como teólogo y como maestro de la palabra, yo no puedo decir que usted sea mitad tiniebla, mitad luz. Es decir, que tenga un pie aquí y otro pie acá.
Bíblicamente no se justifica, porque entonces eso se llama simulación e hipocresía, porque tú estás diciendo que tú eres una cosa cuando verdaderamente no lo eres. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, fíjense cuál es la instrucción. Verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos que... ¿A quién es la audiencia aquí? ¿Quién es la audiencia aquí? ¿Los judíos o los israelitas o los gentiles? Los gentiles. ¿Y qué es lo que Pablo le está diciendo? No seas como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuál es la vanidad de su mente? Si eso no es nada. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Cuál es la cuestión? Olvídate, mira, si tú sabes, si lo mismo es Yemayá, que Changó, que Jesús, que si la Virgen, que todo es lo mismo. Préndele una velita a cada uno y sigue caminando. Pues Pablo te está diciendo no. Pablo te está requiriendo compromiso. Pablo te está diciendo que si tú has escuchado a Jesús y has sido enseñado por él, tú vas a despojarte de la vieja manera de vivir, es decir, de lo que la sociedad, lo que el resto de los gentiles está haciendo para ser diferente. Y quizás esto en la gracia no se ha enseñado, pero hoy yo lo voy a enseñar. Porque la gracia no es para que tú lo uses como un pretexto para hacerlo malo o para no ser diferente. La gracia no es que tú te sincretices con el mundo diciendo, no hay pecado, no importa. Por todo lo contrario, la gracia lo que te está diciendo es, tú como hijo de luz, Dios tiene favor y gracia sobre tu vida para que tú seas la nota discordante en una sociedad llena de tinieblas, que tú seas la luz del mundo. Y tienes que apreciarlo. Obviamente, todo depende del nivel de madurez donde tú estás. Mientras el heredero es niño, en nada difiere de qué, del esclavo, aunque es heredero de todo. Y todos nosotros hemos, en un momento dado, hemos flaqueado en cuanto a la fe, hemos flaqueado en cuanto a nuestro proceder. Si eso no es nada, fíjate, es lo mismo. No, pues no es lo mismo. Bíblicamente no es lo mismo. Y aquí el apóstol Pablo hace la salvedad y dice, verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la que tú sabes que todos nosotros tenemos un grado de mentira en nuestra mente. Y cuando digo un grado de mentira, no estoy diciendo que sean mentirosos, pero que todos nosotros tenemos deseos engañosos y que hay veces que pensamos que algo es permisible cuando no lo es. Por ejemplo, ¿cuántos aquí se han molestado? Le ha dado ira. Uno más que otro, pero ¿cuántos saben que eso no debe pasar más de 24 horas? Airado, pero no pequéis. O sea, tú te puedes molestar, no hay problema con que te moleste, pero no llegues a la venganza, no vayas al revanchismo. El hecho de que te molestaste, pues te molestaste, está bien, bota el golpe y sigue para adelante y perdona y sigue, pero no llegues a la venganza. Es que yo odio a él, es que tú no estás llamado a odiar, tú estás llamado a amar. Y eso es difícil. Ya no lo estoy poniendo suavecito. O sea, ya no es
pues no beban, no bailen, no fumen, no hagas esto, no estamos hablando de rudimentos como no toques, no manejes, estamos hablando de cosas internas, de actitudes internas. Y aquí es donde Pablo está diciendo, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y si usted nota, el diablo está ahí con D minúscula, porque no está hablando de una persona, está hablando de una condición. La ley del pecado que está en tus miembros, el adversario, aquello que es adverso a ti, los deseos engañosos, que es lo que va en contexto. Verso 28 dice, el que hurtaba, ¿no qué? Pastor, pero ese billetito estaba allí. Y nadie lo procuró. Es una bendición. Esa era la provisión de ese día. Sí, pero tuviste cuando se le cayó de la cartera. Sí, pero no se dio cuenta. No es mi culpa que el viento lo sopló para mi lado. Sí, pero tu responsabilidad era recogerlo y devolverlo. No es mi culpa que la cajera me dio un billetito de más. Sí, pero tú sabes que tu responsabilidad era devolverlo. Porque esa cajera ahora está descuadrada y ahora esa persona por un error puede que tenga situaciones adversas. Ah, pero eso es problema de él, no mío. No, el problema es tuyo. Porque la responsabilidad es tuya. Porque el llamado es tuyo. Y porque Dios que ve todas las cosas, no hay nada oculto que no salga a la luz. Con la medida con que tú miras será que medido. Entonces, ¿qué sucede? Viene y dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de ¿qué? De la redención. ¿Cuál es el problema de tú actuar como los otros gentiles? Que el Espíritu Santo se contrista. ¿Qué sucede si tú andas como el resto de la sociedad? Que el Espíritu Santo se contrista. ¿Y cómo está nuestra sociedad o cómo está el resto de los gentiles? Que Pablo es su audiencia principal, que le está diciendo, esto requiere en el Señor, que no ande como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios. Andan muertos en vida. Andan en enfermedad, andan en depresión, andan sin fe, andan sin esperanza, andan sin amor. ¿Por qué usted cree que el alcoholismo es tan alto aquí en Puerto Rico? Voy a tocar una llaguita. Vamos. Por la falta de esperanza. ¿Por qué la gente consume droga? Ojo, pues no es chiste. ¿Por qué la gente consume droga, consume alcohol, se empastillan? Para no sentir. O la ansiedad. ¿Por qué? Para no sentir. Mira, la sensibilidad. ¿Qué sucede si tú te das en un dedito, pero estás anestesiado? No lo sientes. Y los golpes de la vida, si tú estás anestesiado, no lo sientes. Porque la vida va a traer golpes. En el mundo tendréis que aflicción, mas no que no os preocupéis, yo he vencido el mundo. ¿Cómo tú vas a vencer todas las aflicciones y todas las situaciones que te vengan en la vida?
a través de la sensibilidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha prometido que Él siempre te lleva en triunfo, que tú estás bendecido con toda bendición espiritual, que hay ángeles a tu favor, que Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si tú te anestesias, si tú no haces el cambio, si tú no te despojas del viejo hombre, tú sabes lo que tú estás haciendo. Tú le estás diciendo no al Espíritu Santo. Yo no te necesito, yo lo resuelvo a mi manera, y mi manera es anestesiándome, viviendo como el resto de la gente que trata de vivir y no tiene victoria. Ojo. Gloria al Señor. Y esto, yo sé que esto es fuerte, pero el ojo, la luz, si lo que tú estás mirando, si lo que tú estás mirando es conforme a este siglo y no conforme a la palabra del Señor que traspasa siglos y edades. ¿Cuántos saben que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Es decir, la palabra no caduca, la palabra tiene vigencia, la misma vigencia que tuvo en aquel momento es la misma vigencia que tiene hoy en día, que es la misma vigencia que va a tener para tus nietos y tus tataranietos y todas las generaciones que han de venir después de ti. Y es la única manera que hemos de vencer. Ahora, vamos a Efesios 5, que no lo toqué la semana pasada porque el tiempo no permitió. Y fue el verso que recibió nuestra hermana Rosita. Ella me dice: Cheo, esta mañana me levanté y Dios me puso esto en mi espíritu. Y nada, y es la continuación. Mire lo que dice Efesios 5. Y yo siento que, mira, que hay muchos que tienen que despertar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. O sea, porque hay que despertar a que, tú sabes, a que no podemos continuar viviendo la vida un pie aquí y un pie acá. Porque es un cortocircuito espiritualmente. ¿Sabes? Muchos de nosotros, todos de nosotros queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver que cuando hablamos la palabra se cumple la palabra, que todo lo que nosotros pedimos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Pero eso está condicionado a que hay una limpieza. ¿Acaso usted le da postre cuando sus hijos se portan mal? Tú le dices: cómete las habichuelas, cómete el arroz, cómete las espinacas y luego consideramos el postre. No, papi, yo quiero el bizcocho primero. No, el bizcocho no viene primero. Eso es dulce, eso viene al final. Si viene. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense cómo Pablo escribe aquí y volvemos a la audiencia. Y obviamente, como la audiencia es una audiencia gentil, hay que comprender qué es lo que Pablo le está diciendo. Porque el pueblo de Israel no tenía necesidad de esto. El pueblo de Israel, Romanos 9 dice, la situación, la condición espiritual del pueblo de Israel era contraria a esta. Es que ellos eran autojusticia, o sea, su autojusticia los llevaba a ignorar la justicia de Dios. Pero el pueblo gentil no. ¿Cuánto han percibido que quizás Puerto Rico ha sido sobreevangelizado? Usted sabe que en Puerto Rico hay una iglesia en cada esquina. Y hemos tenido de los más grandes evangelistas en Centro y Suramérica, en Latinoamérica. Puerto Rico ha producido de los más grandes evangelistas. Y digo, para gloria del Señor sea. Pero quizás Puerto Rico ha sido sobreevangelizado, es decir, llover sobre mojado. Donde ya conocemos la palabra del Señor, ya llevamos tantos años. Sí, ya yo conozco eso. Sí, ya yo sé eso. Pues si lo sabe, practícalo. Cuán sencillo es decirlo, ¿verdad? Cuán difícil es hacerlo. Usted sabe que la iglesia cristiana tiene una crisis encima. Esto me lo dijo uno de los profesores de teología cuando yo estudiaba teología en el bachillerato. Me dijo: Cheo,
el mundo va a cambiar. Y va a cambiar hacia los musulmanes, hacia el Islam. Y yo le dije, ¿de verdad? Me dice, sí. Porque el mundo cristiano profesa ser cristiano, pero no practica lo que profesa. Es decir, somos desobedientes a nuestra fe. Decimos que somos, pero no hacemos que somos. A diferencia de la comunidad musulmana, que lo que ellos dicen, ellos hacen. Si ellos dicen que si es el mediodía, o cuando ellos se miran, ponen su alfombrita y ahí van a orar y mirando hacia la Meca, y eso no hay, o sea, no hay duda, no hay nada que intervenga en esa devoción. Entonces, mire cómo Pablo va a escribir esto. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades. Porque mire, muchas veces nosotros, que no forniquen, que no hagan esto, que no hagan lo otro, pero entonces, palabras deshonestas. Usted miente. Usted da falso testimonio. Es que fulano de tal me cae mal y me voy a poner a chismear, aunque yo no sé todos los detalles, pero fíjate que te fastidie. Tú estás diciendo falso testimonio. Entonces viene y dice, ni necedades ni trujanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con qué. Con ellos. Porque en otro tiempo erais qué. Tinieblas. Mas ahora sois luz en qué. En el Señor. Andad como hijos qué. De luz. Ay, pastor. Sí que ya yo soy la luz. Yo soy, tú sabes, Cristo está en mí, ya yo soy luz. Pues anda como hijo de luz. Eso es todo lo que Pablo te está diciendo. O sea, Pablo te está diciendo, si tú eres, hazlo. Demuéstralo. Será difícil ser algo que tú eres. Por eso es que está el Espíritu Santo. Por eso Dios hizo morada en ti y te hizo templo del Espíritu Santo para hacértelo fácil. Esto fuese imposible si el Espíritu Santo estuviese ajeno. O sea, si el Espíritu Santo no estuviese en tu vida, entonces fuese bien difícil. Es más, fuese imposible. Porque no tienes la luz. Es bien difícil que tú encuentres algo cuando la luz está apagada. Pero cuando la luz está prendida, tú encuentras todo. A menos que la luz esté tenue, que le pongas el dimmer. Entonces como que vas a... Ahora, fíjense lo que dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice más, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta ¿qué? Todo. Para ellos. La luz es la que manifiesta, diga todo. Todo. Tú sabes que, y aquí voy a suavizar, aquí voy vamos a bajar de intensidad. Jesús lo dijo de esta manera. Vamos un momentito, vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8.
versos 16 al 18. Después que él habla de la parábola de la semilla, usted sabe que Jesús enseñó sobre la parábola de la semilla a sus discípulos. Le dice que la semilla cayó en terreno fértil, otra cayó entre pedregales, otra cayó y la luz o el sol la quemó. Lucas 8. Una cayó entre espinos y bueno, y dice que la semilla es la palabra de Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 8, verso 12. O versos 11 y 12, y pues ya ustedes tienen más o menos el contexto y la idea de lo que está hablando. Dice, esto pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Estamos todos ahí? Lucas capítulo 8, verso 11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Verso 13 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Verso 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan ¿qué? Más verso 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia, con resistencia. Lo que trataron de pasar como resiliencia, resilience, que es resistencia, ansia. Te escucha la palabra y la palabra produce 30, 60 y 100 por uno. Ahora, la parábola de la semilla no es el énfasis hoy, es el verso 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le queda. Ahora, mira, ahora voy a apretar. Hay personas que dicen ser bendecidos y dicen estar en la gracia y dicen que están salvos, siempre salvos y bendecidos y ricos y esto y lo otro, pero ojo con lo que oí. En la medida con que tú oigas y retengas la palabra. Ahora, ¿qué sucede? Que no hay nada que oculto. Una de las áreas que Dios trata con nosotros y el Espíritu Santo trata con nosotros es qué es lo que hay dentro de nosotros. Por ejemplo, la gracia saca mi vida. La gracia saca mi vida. Y tú escuchas la palabra, y la palabra viene y te alumbra. Y tú vienes y coges esa luz y la almacenas y la pones debajo. Sí, está bien, la dejamos para mañana, la dejamos para la semana que viene. Y Dios te alumbra y tú vienes, si no, la dejamos para después. Si no, la ponemos por aquí y no la pones encima. No alumbra. Es decir, no hay una intención de ponerla por obra. No hay una obediencia. Entonces, ¿qué sucede? La semilla que cae en buen terreno es la que cae en corazón bueno, recto, que retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. Entonces, ¿qué sucede? En todos estos años, una de las cosas que yo me he dado cuenta, en los 30 años que llevo predicando,
que veo cómo uno va en ese camino de buenas obras preparadas de antemano. Tú ves cómo los afanes de la vida, la riqueza, las cosas, y de momento pues hay unos que con el mollerito, bendecido con toda bendición espiritual, aquí en la gracia para siempre, y esto, y cualquier viento de doctrina viene y lo saca del camino. Llegó la vida. Y llegaba la brisa y ¡fua! Y se la apaga. Le hacen así al candelero. Cualquier viento de doctrina, cualquier situación, cualquier dificultad, y de momento es como que y lo cierto es que, mira, que nadie está exento de esto. Y no lo quiero decir con autojusticia ni nada de eso. A todos nosotros nos dan nuestra patadita de vez en cuando. Vamos a ver dónde tú estás parado. Mira, ¿no? Vamos a ver cómo está esto. ¿Esto está con pega o con cemento? O sea, Dios envía algunas veces tormentas y situaciones en tu vida para ver dónde tú estás parado. Porque no hay nada oculto que no sea manifiesto en su presencia. Es decir, mira, aquí Jesús lo que está diciendo dice, porque nada es oculto que no haya de ser manifestado. O sea, muchas veces hay personas que se engañan a sí mismos. Hay veces que nosotros nos engañamos a nosotros mismos porque no hemos desechado toda la mentira para afuera y pensamos que estamos firmes y pensamos que estamos fuertes y pensamos que tenemos la razón cuando no la tenemos. Y mira, y en vez de agradar a Dios, Dios nos está soportando. Y como dije la semana pasada, hay una diferencia en que Dios te soporta, que Dios te agrade de ti. Vamos a verlo en palabras del apóstol Pablo. El tiempo me está traicionando, como siempre, pero vamos a Hebreos capítulo 4. Me queda este y un verso más, pero y ahí terminamos. Ahí concluimos por el día de hoy. Hoy yo sé que es fuerte, pero esto fue lo que Dios me dio y pues voy a ser fiel a lo que Dios me lleva ministrando. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué la semilla es la palabra de Dios? ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios? ¿Qué es lo que se supone que tú al escuchar la palabra de Dios, la palabra de su gracia, tenga un efecto en ti? Importante que nosotros entendamos. O sea, mira, ¿por qué nosotros cuando comenzamos el servicio hacemos el servicio en alabanza? Porque es fruto de labios que confiesa su nombre, porque la alabanza tiene una parte útil en la vida del creyente. Se supone que nosotros cantemos con salmos y con himnos espirituales en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Debe haber una alabanza en su boca. Y la alabanza es una parte primordial de la vida del creyente. ¿Por qué nosotros oramos? Porque la oración es una parte integral, es parte de la vida del Espíritu. Hay veces que nosotros no sabemos ni cómo pedir, y dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Hay veces que tú no sabes lo que tú necesitas y Dios sabe lo que tú necesitas. Hay veces que tú llegas aquí cargado, afligido, y es la oración la que rompe el yugo. Es la oración la que hace que da el breakthrough, que es la que te consuela. ¿Y por qué la palabra? Pastor, mira, vamos a tener una iglesia de adoración, alabanza y oración. That's it. Usted puede sentarse, que no vamos a predicar más, que no hay necesidad de predicar. Usted sabe lo que sucede si no hay una predicación. Usted sabe qué sucede con la ausencia de la palabra del Señor. Que Dios no destapa medida.
Ojo, es como si la semilla no cayera en los terrenos. Por lo tanto, no se sabe quién es quién. Lo que aquí, mira, lo que hay es una mezcolanza. Vamos a leer. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra no es muerta. Pastor, es que mire, es que yo soy tan frágil. Es que yo soy tan débil. Pastor, es que mira, yo trato y no puedo. Es que no se supone que tú lo hagas en tus méritos, se supone que tú lo hagas a través de la palabra. Es que recibas el consejo y el consejo va a vivificar en ti. Te va a dar fortaleza. Entonces viene y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y ¿qué? Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted sabe cuál es el problema? O el asunto, o el caso de todo esto. Que nosotros como hijos de luz, o Dios saca luz de ti, o saca tinieblas. Pero algo va a sacar. ¿Sabes cuál es la intención? ¿Cuál es la finalidad de tu propósito como creyente? Pues pastor, yo voy a la iglesia, pues, de la misma manera que juego el Powerball y juego la loto, a ver si me pego con algo, a ver si algo bueno sucede. Eso no es propósito para que tú vengas a la iglesia. El propósito de tu venir a la iglesia es escuchar la palabra y la palabra te alumbre en áreas de tu vida para que vayas refinando, para que vayas puliendo, para que vayas detallando la vida del Espíritu, para que honres a Dios con mejor eficacia, con mayor gloria, con mayor conciencia, con más excelencia. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en ¿qué? En su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pastor, ¿qué significa eso? Que tú puedes engañar a alguna gente algunas veces, pero tú no puedes engañar a Dios ninguna vez. Es mejor que seas honesto, sincero, sincera. Es mejor que vayas al trono de su gracia, no con hipocresía ni con listería. Ay, papi, yo te quiero tanto. Alabado sea tu nombre. Y todo es puro show. Todo es pura mentira. Todo, mira, todo es pura apariencia. ¿Usted ha visto personas que todo es pura apariencia? Pero Dios sabe lo que es. ¿Sabe? ¿O acaso Dios no es soberano? ¿Acaso Dios no sabe quién es quién? Entonces, ¿a quién nosotros estamos tratando de engañar? ¿O no? Es que yo soy un hombre dedicado al Espíritu Santo. ¿A quién tú estás tratando de engañar? Si no hay nada oculto que no sea manifiesto. O sea, mira, tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Y tú eres como eres. Y Dios te ama, pero Dios quiere sacar lo excelente de ti. O sea, es decir, tú eres un diamante, tú eres un tesoro en vaso de barro. Y el vaso de barro hay que jamaquearlo, porque el diamante que tú eres, la piedra preciosa que tú eres, hay que sacarla para afuera, y para eso viene la palabra. Y esa es la intención del Espíritu, sacar lo mejor de ti, porque tú eres un bendecido, porque tú estás sentado en lugares celestiales. Pero así como la semilla cae en terreno bueno, también cae en terreno malo. Y no todo lo que brilla es oro, y no todo aquel que dice que es esto y lo otro. Y eso es lo que vamos descubriendo en el camino.
Vamos a terminar con segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Todos nosotros tenemos un concepto de lo que es la fe, de lo que debe ser el cristianismo, lo que debe ser el pastor, lo que debe ser la palabra. Una pregunta, ¿usted tiene en su mente lo que debe ser un cristiano? Mírame aquí un momentito. Usted en su mente, cada uno de ustedes, si yo le digo, ¿qué es un buen cristiano? ¿Cómo usted lo define? No lo define ahora, pero piense. Un buen cristiano es honesto, es gozoso, es paciente, perdona. Mira, es buena gente, ama al Señor, es así, es asado, esto, lo otro. Y esa es nuestra perspectiva. La pregunta que yo me hago, ¿usted llena esa perspectiva? Ah, bueno, no, eso es lo que es el cristiano ideal. Yo estoy muy lejos de ese pastor. Pues entonces hay que trabajar contigo. Hay que trabajar contigo. Tenemos que trabajar. Si definiéramos la iglesia perfecta, oh, pastor, la iglesia perfecta fuese así, y así, y así, y así, y todo el mundo estaría así, y así, y así, y allí no hubiese ningún problema de chisme, y allí nadie miraría a su hermano con... Y eso fuese, mire, eso fuera la gloria de Dios, pastor. ¿Y usted es así? No, yo no. Por eso es que Pablo hace el examen. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5, y con eso concluimos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en qué. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados. Pastor, yo me porto bien para que reinando en vida salga bien. Para que no digan que nuestra iglesia, pero de verdad yo me quiero portar mal. Pero yo lo hago por amor a usted y la iglesia, pero en verdad, en mi cabecita lo que pasan son pensamientos bien chéveres. Pero yo lo hago por amor a usted y amor a la iglesia. Pues mira, no lo haga por eso. No lo haga por eso. Dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra qué, sino porque por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Mire, y con esto concluyo. Y dicho de paso, no estoy mal, ¿sabes? Pues comenzamos media hora tarde, pues media hora le añado al final. Para los que llegaron tarde. Si no, me voy a justificar hoy. Y hoy que vengo sabrosito. Mire, la santidad no es que lo hayamos alcanzado todo, sino que proseguimos adelante a cumplir el supremo llamamiento. Pablo mismo lo dijo, no es que ya yo sea perfecto, pero ciertamente dejando atrás lo que queda atrás, metiendo lo que queda por delante. En la medida que vamos creciendo espiritualmente,
en la medida que Dios nos va alumbrando los ojos del entendimiento, seamos obedientes a la luz que tenemos presente. Es decir, si usted sabe que algo es malo, ¿por qué lo hace? Si usted sabe que algo es bueno, pues hágalo. Si usted está ajeno a ciertos aspectos de la palabra, pues entonces procure ser entendido. Por ejemplo, si usted no sabe lo que dice la Biblia, pues léala. Entonces es la única manera que usted va a aprender. O haga preguntas. Y aún así yo no lo voy a contestar, yo lo voy a dirigir hacia dónde va los versos. Y usted busque entendimiento, usted busque asesorarse. Yo hago una invitación a la investigación. Si usted tiene preguntas sobre la Biblia, busque la contestación. Si usted quiere saber cuál es la voluntad del Señor para su vida, busque lo que dice la palabra. La palabra no es muerta, la palabra es viva y eficaz. Y si hay que aplicar algo a nuestras vidas, aplíquelo. Porque específicamente para eso vino la palabra. Para hacer luz en nuestro camino. Y examinémonos si estamos en la fe. Si usted tiene una imagen de lo que es el creyente perfecto, intente ser ese creyente perfecto. De manera que usted practique lo que predique. Y eso es todo lo que Pablo está diciendo aquí. Ay, no lo haga por el ministerio, no lo haga por el pastor, no, hazlo por ti mismo. Para que tengas buena conciencia. Uno de los detalles que lo más seguro vamos a dialogar la semana que viene, se lo dejo ahí, es el efecto de la sangre de Cristo. El efecto de la sangre de Cristo. Y les voy a dar un pequeño adelanto. La sangre de Cristo limpió vuestras conciencias de obras muertas. ¿Y por qué limpió vuestra conciencia de obras muertas? Para que viváis vidas resplandecientes. Glorias. O sea, Él nos limpió de todo pecado. Él perdonó todo pecado. Y pecado es toda violación. Toda norma que se violó, pues Dios la hace nueva y perdona y te absuelve y te justifica por medio de la fe. Y tienes paz para con Dios. Es decir, borrón y cuenta nueva. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento o el nuevo renacer. Cuando tu vida tiene un impacto, recibes el perdón de Dios y tu vida comienza un nuevo giro. Ahora, ese nuevo giro, ¿puedes retornar atrás? Dios te llama y dice, mira, yo sé, borró en cuenta nueva, pero sigue viviendo como estabas viviendo antes. No. Porque por cuestión de conciencia no te es conveniente. Amén. Bendecidos con toda bendición.